Familia, qué tiempo de adoración tan especial hemos tenido este tiempo. Una vez más quiero invitarte a darle un aplauso a Dios, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él merece toda la gloria, la alabanza, la gratitud, el reconocimiento de nuestra vida, todo nuestro ser. Estamos agradecidos también por la vida de Priscila. Gracias, y su esposo están aquí visitándonos. Es una adoradora y estamos agradecidos por tu vida, lo que están haciendo, lo que están llevando al pueblo a hacer, adorar a Dios. Ella va a tener una presentación, un concierto para el Rey de Reyes el día 31 aquí. Así que si tú quieres información de lo que va a pasar el 31 acá, con Priscila y viene con toda su banda y va a estar aquí adorando a Dios junto con nosotros. Así que gracias a Dios por la vida de ustedes. Dios los bendiga. Y familia, bienvenidos. Qué bueno que están aquí en Grupo Unidad, en su casa. Qué bueno que están ahí conectados. Pero ¿cuál es la conversación más importante que un hijo de Dios debe tener? La oración más importante, la conversación más importante es la oración. Es la conversación que tú tienes con tu Padre. ¿Cuánto de nosotros consideramos esto? Hemos tomado el versículo de Mateo 6:10 para enfocarnos. Y tú sabes que esta parte del Padre Nuestro es tan importante, pero a veces no tomamos la responsabilidad y no tomamos el peso verdadero de lo que esto significa. Dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Ese pequeño párrafo es tan poderoso. Y si nosotros podemos comprender qué es el reino de Dios. ¿Tú has leído en la palabra qué es el reino de Dios? ¿Qué hay en el reino de Dios? Por lo tanto, cuando tú oras y dices, Dios, que tu reino venga, y luego que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Son palabras poderosas. Y esto es algo muy importante, porque cuando oramos, y nuestra oración tiene que ver con esto, estamos orando en el poder del Espíritu. Cuando tú oras lo que Dios dijo, cuando tú oras la verdad, tú estás orando en el poder del Espíritu. No estás haciendo nomás una oración, es una oración poderosa. Cuando tú y yo declaramos la palabra de Dios, ese es el poder. El poder no es que yo trate de convencerte con alguna buena palabra. El poder está en que nosotros podamos declarar y vivir lo que el Dios ya dijo, porque su palabra es poder. Su palabra es verdad en cada uno de nosotros. Entonces Mateo 6:10 nos está llevando a una verdad y un principio fundamental para nosotros como creyentes. Este principio es la base de nuestra paz. El que tú y yo oremos al Padre, digamos, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra, en nuestro corazón. Esta es la base de nuestra paz. Esta es la garantía de Dios. Como creación es una necesidad, y lo vemos en la Biblia en diferentes lugares, ¿no? Toda la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación. Aún escuchaba esto y se me hizo tan poético, pero tan real. Cuando tú escuchas las olas del mar, cuando tú escuchas de pronto los árboles cuando se mueven, cuando tú escuchas el viento, se me hizo muy interesante porque yo soy músico, o intento serlo, ¿no? Pero dice, todas estas cosas naturales tienen un tono menor. Interesante, los que saben de música, tonos mayores y menores. Pero cuando me puse a reflexionar en eso, impresionante. Yo puedo decir ahorita, la creación, aún la naturaleza, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Es impresionante. Pero eso fue algo que a mí me impactó y no lo había visto de esa manera. Pero en esas cosas que uno como artista de repente se le va, te vas en esto, ¿no? Pero es real, es real. Entonces, cuando reconocemos, tú y yo reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, entonces el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Lo crees? Cuando tú has declarado que Jesús es tu Señor y que tú crees que el sacrificio que Jesús hizo fue único y suficiente para darte salvación y vida eterna, entonces esa convicción en tu corazón de lo que has creído
has sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habita en ti, habita en mí, y eso es algo poderoso. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Esto es algo que Pablo nos está, cuando de pronto te hacen así, ¿no? Para que agarres la onda. Pablo está diciendo, hey, ¿no se dan cuenta que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo, y aquí también quiero que medites en esto, el Espíritu Santo habita en cada uno de ustedes? El Espíritu Santo es quien levantó a Jesús de los muertos. Por lo tanto, el Espíritu que habita en ti es poderoso. No es cualquier cosa. Y tú necesitas creer verdaderamente lo que el Señor ha dicho. Mateo 10:20 dice, pues no serán ustedes. Estos son algunos ejemplos que podemos ver en la palabra sobre el poder del Espíritu Santo. Y hoy el título es el poder de la oración, pero yo quiero que vayamos viendo un poquito más profundo de qué se trata el poder de la oración. Y para poder entender el poder de la oración necesitamos comprender esto. Necesitamos creer esto. Mateo 10:20 dice, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Efesios 6:18 dicen, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Judas 1:20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Nuestra vida de fe en Cristo, nuestra vida como creyentes, depende 100% del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida de fe depende 100% del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración nuestra depende del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8, ahí busca Romanos 8, vamos a ver algunos otros versículos, pero vamos a enfocarnos en un versículo en particular. Pero Romanos 8 está hablando sobre la gloria presente y futuro de ser un hijo de Dios, lo cual nos da esperanza. Cuando tú lees estas promesas de Dios, tú puedes levantarte y decir, tengo esperanza. Hay esperanza para mí este día. Hay futuro. Hay pensamientos de bien. ¿Cuántos se pueden levantar cada día y decir, Dios, gracias porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mí, para darme un futuro y una esperanza? Eso, cuando tú sabes que el Espíritu Santo recuerda eso en tu corazón, entonces tú puedes levantarte con ánimo y puedes decir, yo voy a enfrentar este día en el poder del Espíritu. Romanos 8:26 dice, además, la palabra está presentando diferentes cosas que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Y dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ese es parte del trabajo del Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Y aquí hago un paréntesis porque es muy importante esto. Tú sabes que Pablo, el apóstol de los apóstoles, un hombre que Dios transformó, impactó su vida, de ahí en adelante jamás fue igual Pablo. Pero Pablo fue uno de los hombres más usados que podemos leer en la palabra de Dios, más usados para llevar el evangelio a diferentes lugares. Pasó por tantas situaciones en las cuales siempre Pablo dio la gloria a Dios. Este hombre que fue tan usado y que en una de las palabras en Corintios dice, incluso de los que hablan en lenguas, yo hablo más que todos en lenguas y hago esto y lo otro. Pero este Pablo, que estaba tan lleno del Espíritu, Pablo dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Interesante. Esto habla también de una dependencia absoluta de Dios en nuestra vida. Pablo en otra ocasión dice, no es que ya lo haya logrado, no es que ya haya llegado a la perfección, pero prosigo a la meta. Sigo caminando, sigo orando, sigo buscando, ¿qué? Que el Espíritu Santo me guíe.
Entonces dice Pablo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora. Hay otras versiones que dice intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y esta es una palabra muy interesante porque a mí me gusta buscar las traducciones, los significados de las palabras. ¿Y por qué? Porque cada palabra que ha sido escrita en la Biblia tiene algo muy importante. Es algo muy relevante en cuanto a en la enseñanza que Dios quiere que tomemos. Y yo busqué el significado de interceder. Esto significa interceder. Hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Eso es interceder. Por lo tanto, yo hice este ejercicio y leí el versículo poniendo la palabra, el significado de interceder aquí. Y la palabra diría, pero el Espíritu Santo habla en favor de mí para conseguir un bien o librarme de un mal. Con gemidos, con palabras que no se pueden descifrar. El Espíritu Santo habla y busca, intercede, respalda, interviene, defiende, recomienda. Hay un sinónimo que dice palanquear, es nuestra palanca. El Espíritu Santo es nuestra palanca. Interesante palabra, ¿no? A veces se usa eso para el trabajo, ¿no? No, pues es que tiene palancas ahí, ¿no? Consiguió el trabajo porque tiene palancas. Conseguimos las cosas porque tenemos palanca. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo ha venido a eso. El Espíritu Santo es como un amplificador en nuestra debilidad. Por ejemplo, si yo les hablara nada así, pero si yo vuelvo a encender esto, entonces ya mi voz ya se puede oír hasta allá arriba, ¿sí o no? Ok, el Espíritu Santo es lo que hace nuestra debilidad. En lo que somos débiles, el Espíritu Santo potencia nuestra necesidad. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante que podamos entenderlo, familia. Por eso es necesario que tú y yo sepamos que es necesario orar en el Espíritu. El poder de la oración radica en el poder del Espíritu Santo. El poder de nuestra oración radica, que las cosas sucedan, radica en el poder y la intercesión que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo ha estado desde siempre. En alguna parte de esta serie hemos mencionado que desde Génesis el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo traía orden en un caos, dice Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, así como el cuarto de algunos. Y tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a continuación Dios crea por medio de su palabra todo. Crea al hombre. Y Dios crea al hombre para comunicarse y hablar con él. Dios tenía una manera de hablar con el hombre muy especial. No menciona la Biblia en qué idioma o qué lenguaje o qué gemido, tal vez, a lo mejor eran ruidos. No sabemos. Pero Dios creó al hombre para comunicarse con él. Eso es algo que tú y yo también tenemos que entender. Hemos sido creados para comunicarnos con Dios. Ese ha sido el principio de todo. Ahora, el hombre cae. El hombre desobedece y esta comunicación tan directa y estrecha que tenía Dios con nosotros se rompe. Y aquí quiero hacer un paréntesis también. Estos días hablando con un pastor amigo también me dice, ¿sabes qué? Muchas veces como cristianos estamos viviendo más con un énfasis en nuestra vida de lo que el hombre provocó y separó con Dios, en vez de dar más énfasis a lo que Jesucristo hizo. Dice, por un hombre todos fuimos apartados de Dios, pero por uno que fue perfecto, todos fuimos reconciliados con Dios. Y muchas veces vivimos tú y yo
pendientes de lo que el hombre hizo, y es que el hombre hizo, y es que la mujer, y ahí nos la pasamos. ¿Y qué nos lleva a eso? A recordar y a reconocer nada más que estamos apartados, que somos una basura, que no servimos para nada, que esto, que lo otro, en vez de recordar en nuestro corazón que Jesucristo fue un sacrificio único y perfecto para ponernos en relación con Dios una vez más, y que tú y yo podamos vivir la gracia de Dios y el poder, y ahora sí poder ponernos su yugo, que dice Jesús: pónganse mi yugo porque mi carga es ligera. Entonces, ese es el poder, ese es el dar un aplauso a Dios si tú estás agradecido por eso. Cuando tú y yo vivimos en gratitud por ese sacrificio, lo que el hombre hizo ya quedó atrás después de lo que Jesucristo hizo. Eso es vivir en el Espíritu, familia. Aún en tus acciones, porque mucha gente fue movida en el Espíritu, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿cómo el poder de la oración tiene que ver con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Por eso es importante cómo permitimos a Dios, al Espíritu de Dios, moverse en nuestra vida de oración, en esos tiempos de oración que tú tienes. Hay gente que piensa que orar en el Espíritu solamente es orar en tu mente. No está mal. Puede ser que ores en tu mente y ores en el Espíritu. Es posible que ores en lenguas. Si tienes el don de hablar en lenguas y de orar y de cantar, dice la Biblia, es posible que ores en lenguas y estás orando en el Espíritu. Diferentes manifestaciones en las cuales el Espíritu Santo te guía e intercede y nos ayuda en la debilidad en ese momento. Ahora, el Espíritu Santo guió a Jesús en todo su ministerio. Eso lo hemos visto. En Lucas 3, 21 y 22 dice que en el bautismo de Jesús, al salir del agua, orando él, dice que vino el Espíritu Santo como una paloma y descendió sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y llenó a Jesús en su totalidad. Lucas 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Esto es una vida en el Espíritu. Jesús mismo fue llevado en el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué dice la palabra? Para ser tentado. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares donde vamos a estar expuestos a tentaciones. Y tú tienes que saber que un hijo de Dios siempre va a hablar la verdad. ¿Cómo fue que Jesús venció la tentación? La palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede estar aparte de la palabra. ¿Por qué? Porque son uno. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, la oración, nuestra oración no puede estar aparte. El poder de la oración no está aparte de la palabra de Dios. Y esto es algo que también es muy importante que veamos. Romanos 8, 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una confirmación. Esto es algo que tú puedes ver en tu propia vida. Si eres un hijo de Dios, tú eres alguien que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Tú eres alguien que va por donde el Espíritu Santo le indica. Así como Moisés: si tú no vas con nosotros, no nos lleves. Esa debe ser nuestra actitud frente a Dios. Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero entrarle a esto. De pronto tomamos nuestras propias decisiones, y tú puedes leer en la palabra ejemplos de gente que tomó sus propias decisiones, y también puedes ver las consecuencias de haber tomado sus propias decisiones. En ocasiones Dios responde oraciones para que aprendamos, como el caso de Saúl. ¿Qué hizo el pueblo? Exigió un rey. Queremos un rey como lo tienen todos los otros. ¿Qué pasó? Dios agarró el primero que encontró, no, pum, pues ahí tienen un rey, ¿no? ¿Eso es lo que pidieron? Ahí está su rey. Consecuencias. Por eso es importante que nosotros podamos orar en el Espíritu, porque el Espíritu sabe
lo que es la necesidad que tenemos. Entonces, Jesús fue guiado en el Espíritu al desierto y luego de eso, al regresar del desierto, Jesús llama a sus discípulos y una de las enseñanzas primeras que le da es cómo deben orar. O sea, la primera enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos fue: ustedes orarán así. También les dijo: ustedes no orarán de esta manera. Ustedes no orarán nomás para que los vean, no usarán grandes palabras ni repeticiones. Ustedes cuando oren, entren en lo secreto con su Padre, que solo ahí los ve. Ahí donde están solos con Él. Entonces oren a su Padre en secreto y Él oirá la oración y los recompensará por eso. Entonces Jesús enseñó a orar a sus discípulos y una gran enseñanza que Jesús dice es la revelación de que el Espíritu Santo ahora se iba a derramar sobre toda carne, no solamente sobre algunos escogidos, sino que Jesús, en todo su andar con el Espíritu Santo, Él les revela: el Espíritu ahora será derramado a toda carne. Y ahí es cuando la palabra empieza a esparcirse, no solamente en los judíos, sino también en los gentiles. Ahí es donde entramos todos nosotros. Todos nosotros somos bendecidos por el sacrificio de Jesús que nos ha conectado con su Padre. Y esta salvación que tú y yo disfrutamos hoy, ¿cuántos disfrutan la salvación? Tú puedes decir: Dios, gracias por la esperanza que tengo. Gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque puedo oír tu Espíritu. Porque puedo estar conectado con la verdad que tú dijiste. Gracias, porque la semana pasada nos recordaban que hay un dolor del cual Dios se agrada. El dolor de fallarle a Dios. Cuando ya no tienes dolor por fallarle a Dios, eso es peligroso. Por lo tanto, el Espíritu Santo provoca eso, ese dolor de fallarle a Dios. Y es algo que el Espíritu Santo provoca en nuestro corazón. Entonces, Jesús mismo fue guiado por el Espíritu Santo. Todo aquel que le pidiera al Padre podría ahora recibir al Espíritu. Dice Lucas 11, 9, 10 y 13. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Versículo 13 dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pida? Mira, Jesús está hablando aquí sobre la oración. Y Jesús termina diciendo esto: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario orar en el Espíritu? En la medida que tú pidas y hables y busques a Dios, entonces el Espíritu Santo te dará el Espíritu. ¿Para qué? Para que entonces tu oración sea oída por el Padre. ¿Por qué? Porque entonces está de acuerdo y conforme a su voluntad. Todo lo que pidamos en su nombre será hecho. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. El Espíritu, dijimos, intercede. ¿Qué es interceder? Interceder es buscar el bien y apartarte de un mal. Entonces el Espíritu Santo conoce eso. Esa es la batalla que tenemos todos. Dice Efesios 6, 12 al 18. La lucha del cristiano no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos tú y yo es espiritual, porque esa es la esencia del ser humano. De ahí nacen los pensamientos, de ahí nacen las intenciones del Espíritu, el Espíritu que Dios puso en ti y en mí. Ese Espíritu que está constantemente buscando. Aquí lo hemos mencionado también. El hombre necesita creer en algo. Por último, crees en ti mismo. Creo en lo que hago, pero necesitas creer porque el hombre tiene esa necesidad. Ha sido creado para creer en algo. Y ese Espíritu está gimiendo en nuestro interior constantemente
por saciar eso que solamente puede ser llenado por el Espíritu de Dios. Entonces la batalla que tenemos es espiritual. La batalla espiritual se gana en lo espiritual. Por eso es necesario que tu oración, mi oración, sea guiada en el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 18 de Efesios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo y con súplica en el Espíritu. El poder de la oración radica en el poder del Espíritu Santo. La vida de fe desde inicio a fin depende de la ayuda del Espíritu Santo. Y Romanos nos dice esto, Romanos capítulo 8, otra vez. Versículo 2 de Romanos dice que el Espíritu nos liberta del poder del pecado. El versículo 4 dice que nos guía, el Espíritu Santo nos guía. Versículo 6 dice que produce vida y paz. Versículo 11 dice que nos libra de la muerte. Versículo 13 dice que nos conduce en esta batalla espiritual. Versículo 23 nos da testimonio de ser hijos de Dios y es la garantía de vida eterna. Y el versículo 26 y 27 dice que nos ayuda en nuestra necesidad. ¿Hay otra cosa que le falte hacer al Espíritu Santo? El Espíritu Santo completa todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo de Dios nos guía, nos dirige, nos instruye. Entonces el verso 26 dice: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo debemos de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Finalmente, el Espíritu Santo viene a ayudarnos. El poder de la oración radica en que el Espíritu Santo viene a ayudarnos. ¿En qué? En nuestra debilidad. ¿Somos débiles? ¿Sí o no? Por muy acá machotes y fuertotes que nos sintamos, somos débiles. Así bien sencillo. ¿Cuánto nos cuesta? Siempre sacamos lo mismo, ¿no? Pero ¿cuánto nos cuesta mantener una dieta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta tomar una decisión y ser firmes en eso? ¿Cuánto nos cuesta decir, hoy voy a mirar redes sociales solamente una hora? ¿Cuánto nos cuesta? Somos débiles. Por eso la palabra está diciendo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Enfrentamos tiempos difíciles, pensamientos con los que luchamos, dudas. Muchas veces tenemos dudas, preocupaciones, emociones que nos controlan y nos dominan, nos gobiernan. Muchas veces nuestras emociones, temas de ansiedades, preocupación, estrés, niveles de cansancio. Todos estamos expuestos a eso. Todos. La semana pasada, conversando con alguien, le digo, mira, algo me decía de mi familia, ¿no? De mis hijas y todo. Le digo, mira, todos pasamos situaciones difíciles en algún momento. Y ahorita no están mis hijas, pero no les digan. Pero la semana pasada fue un día difícil con ellas. Es difícil. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en esos momentos? El poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú reconoces, no puedo, Dios, en esto. A veces cuando estamos en esa debilidad, justamente no sabemos qué orar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado? No tengo palabras, no sé qué decir. Ahí estamos débiles. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden explicarse. En ese momento que no sabemos qué orar, necesitamos su ayuda. Pablo no dice que el Espíritu Santo hará todo, dice que nos ayudará. Porque a veces oramos y ahí nos quedamos sentados esperando que el Espíritu haga. Dice, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él nos ayuda a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dependencia de Dios no significa pasividad. Tú haces lo que a ti te corresponde hacer.
lo que no puedes hacer, el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. El Padre, dice versículo 27 del capítulo 8 de Romanos, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Por eso es importante que tú y yo oremos en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos orar y pasar tiempo en comunión con Dios y buscar esos tiempos a solas. Por eso les decía, a veces es una oración con palabras. El mismo Pablo en Corintios dice, yo oro en el Espíritu, pero también oro en el entendimiento. Canto en el Espíritu y también canto en el entendimiento. El Espíritu Santo está gimiendo por nuestra necesidad, en nuestra debilidad. Pero tú necesitas buscar su palabra. No siempre oramos mal. Cuando oramos bien, cuando oramos, por ejemplo, por la gloria de Dios. Dios, manifiesta tu gloria en este lugar. Oramos bien cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Señor, guíame a hacer tu voluntad. Estás orando bien cuando oras por la salvación de alguien. Dios salva su vida, salva su corazón. Oramos bien, pero a veces basado en nuestra situación, basado en nuestras circunstancias, nuestras dudas, nuestras quejas, a veces no sabemos qué orar y oramos como oró Elías en Primera de Reyes 19. ¿Sí se acuerdan que dijo Elías? Dios, ya, por favor, quítame la vida. A veces oramos eso. ¿En qué? En nuestra desesperación. Entonces viene el Espíritu de Dios e intercede por nosotros y nos ayuda en esa debilidad. Pablo en 2 Corintios 12 ora por un aguijón en su carne. Él oró, dice, 3 veces, dice el versículo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ese es el Espíritu Santo. Cuando tú permites que Dios obre en esa debilidad, aún puedas decir en tu corazón, Dios, no sé esto. Necesito tu ayuda. Necesito, y permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón y hable a través de ti lo que Dios quiere hablar. ¿Cuál es verdaderamente tu necesidad? El Espíritu la sabe y el Espíritu intercede por tu necesidad. A veces oramos por necedades, no por necesidades. Y el Espíritu sabe cuál es nuestra necesidad. El Espíritu está intercediendo por esa necesidad real que tengo. Él está buscando el bien para nosotros. Nosotros no estamos viendo todo el contexto. ¿Se acuerdan que cuando vimos la historia, Dios está viendo un panorama completo? Nosotros nada más estamos viendo nuestro metro cuadrado. Entonces a veces pedimos por este metro cuadrado cuando Dios está viendo todo el panorama general. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está viendo todo el contexto. Pero tú no puedes conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta si no conoces lo que Él dijo, si no buscas en la intimidad a tu Padre, si no buscas. De repente tenemos que tomar decisiones y la Biblia no responde. A veces la Biblia nos da mucha enseñanza que es explícita. Por ejemplo, no robarás, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué tal si tienes que tomar decisiones en tu trabajo? Y Dios, ¿tengo que despedir a esta persona o no? ¿Tengo que hacer esto o lo otro? ¿Dónde está? Y ahí vas buscando los libros que no existen, ¿no? Suponías número 2.
Y a veces la Biblia, ese es el poder del Espíritu. Cuando la Biblia no dice una instrucción tan que tú dices, aquí dice esto. Mientras tú conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo intercede por ti para guiarte en las decisiones que tú debes tomar. Hay decisiones difíciles que tomar. Yo he tenido la experiencia de eso. Dios, no sé qué es lo que tengo que decidir y no sé por qué estoy sintiendo esto. Pero tú sí sabes y yo necesito que tú me respondas. Y yo quiero que tú me hables y me des dirección en esto. Y el Señor, a través de su Espíritu, te va a oír y te va a responder. El Espíritu Santo, que es su palabra, te va a dar la salida. Pero otra vez, si tú no estás alimentándote, el Espíritu Santo no tiene de dónde tomar. ¿De dónde tomo herramientas si no tienes? Necesitas alimentarte para que el Espíritu Santo pueda tomar, y en el momento que tú lo necesites, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a dar confianza y te va a dar la dirección perfecta en su voluntad en lo que tú tienes que tomar decisión. Hay muchos ejemplos en la Biblia en las cuales puedes encontrar situaciones en las que hombres como el mismo Pablo toma una decisión de arrancar, escapar del peligro, pero en otro momento Pablo toma la decisión, guiado por el Espíritu, de enfrentar la situación. ¿Cómo entender y conocer todas esas cosas? El poder del Espíritu. El poder de la oración está fundamentado en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿por qué tengo que orar si Dios ya sabe cuál es la necesidad? Porque cuando yo oro y clamo y pido y le digo a Dios en mi debilidad, entonces yo recibo ayuda, pero Dios recibe la gloria. Eso es lo más importante. En mi necesidad, quien recibe la gloria es Cristo. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad Dios se hace fuerte, se fortalece, se nota, se ve, y la gente da gloria a Dios porque puede ver que en medio de tu debilidad, tu Dios está sobre todas las cosas. Eso provoca la gratitud de la gente. Eso provoca que la gente dé la gloria a Dios. Y eso es vivir en el Espíritu. Cuando tu vida da gloria a Dios, cuando lo que tú haces provoca que otros den gloria a Dios, ahí estás siendo guiado por el Espíritu. La oración del Espíritu siempre es efectiva. Su intercesión es poderosa. Incluso cuando oramos con dudas. Hechos 12 dice que toda la gente estaba orando por Pedro porque estaba en la cárcel, y de pronto dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pero ¿qué pasó cuando cuando llegó Pedro a la puerta? Dios lo había liberado de la cárcel. ¿Qué hizo el pueblo? No, debe ser un fantasma. No, ¿qué onda? Estamos orando por Pedro, pero Pedro está en la puerta. La oración del Espíritu es siempre efectiva. El Espíritu Santo siempre actúa de manera efectiva. ¿Para qué? Para incluso nosotros mismos ser fortalecidos en nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Su intercesión está conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es someternos a lo que Dios desea para nuestra vida. Orar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, el poder de la oración en nosotros está de acuerdo con lo que Dios dijo. No se puede separar el Espíritu de la palabra. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es con su Espíritu. Yo quiero invitarte a ponerte de pie ahí donde estás. Y hemos sido muy intencional ahorita en esta serie de terminar un tiempo orando en la presencia de Dios, juntos, y pasar un tiempo. Tal vez no tenemos demasiados tiempos juntos de poder orar y poder abrir nuestro corazón. Y esta mañana que tú y yo somos hijos de Dios y el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, dale gracias a Dios por ese Espíritu.
Tómate un minuto para darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Dale gracias porque ese sacrificio perfecto y único que Él hizo, ha permitido que el Espíritu de Dios sea derramado sobre tu vida y te guíe en tu oración, y te guíe en tus acciones, y te guíe en tus palabras, y te guíe en tu intención de tu corazón. En lo más profundo, el Espíritu Santo intercede en nuestra debilidad. El Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que habita en ti, te ayuda en tu debilidad. Dale gracias a Dios y dile una vez más a Dios: Dios, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu Santo. Guía mi corazón. Guía mis pensamientos, Señor, en tu verdad. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en esa verdad oramos esta mañana con confianza de que tu Espíritu Santo gobierna nuestra vida, nuestro corazón, e intercede en nuestra debilidad y nos ayuda. Gracias porque siempre podemos confiar en tu verdad, y aún en nuestra debilidad tú te fortaleces por medio de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Dios, esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Y si hubiera una persona aquí que no ha invitado a Jesús a su corazón, este Dios que transforma nuestra vida, este Dios que está renovando nuestro entendimiento por medio de su Espíritu Santo, dice la palabra que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es esto, es creer con tu corazón, con tu boca, declarar que Jesús es el Señor. Entonces tienes vida eterna y el Espíritu de Dios viene sobre ti y te bautiza. Si Dios ha puesto una convicción en tu corazón esta mañana, di esto conmigo: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por perdonarme. Hoy me arrepiento de mi pecado. Dejo atrás eso y te recibo en mi corazón para que gobiernes mi vida. Y quiero vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, es primera vez que has declarado a Jesús en tu corazón, levanta tu mano. Nada más quisiera conocerte. Si hay alguien que hizo esa oración, Dios te bendiga. Bienvenida. Bienvenidas. Dios los bendiga. Alguien más, aquí hay otra persona. Dios los bendiga. Alguien más hizo esa oración por primera vez. Bienvenida. Dios te bendiga. Alguien más hizo esa oración. No queremos irnos sin celebrar contigo. Este es un tiempo especial. La salvación de Dios llega en el momento preciso. Él no tarda. Y dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando alguien reconoce su pecado y reconoce que Jesús es el Señor. Así que no te espantes de los aplausos. Esto es algo que está siendo más grande en el cielo ahorita. Así que bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración en internet, escribe acepto. Queremos ponernos en contacto. Y tú que hiciste esa oración, no te vayas, por favor, sin que podamos tomar 5 minutos contigo en la terraza de afuera y poder orar contigo y que sepas que esta es tu casa. Queremos crecer juntos como familia. Así que, y familia, vamos a dar gracias. Y quiero también recordarles antes de irnos que aquí va a haber un grupo de personas que te aman y que quieren saber si pueden orar en algo por ti. Si traes alguna necesidad puntual, específica, queremos tomar unos minutos aquí, la parte de abajo, para orar contigo. Pero levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias a Dios. Dios, gracias una vez más por tu verdad, tu palabra que hemos oído, este tiempo de alabanza que ha sido para ti, ha sido para engrandecer tu nombre y darte la gloria, la alabanza. Dios, esta semana ayúdanos, llévanos, que tu Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, en cada oración. Señor, que nuestra oración esta semana sea una oración dirigida por tu Espíritu Santo, que seamos guiados en cada acción, en cada palabra, aún en cada pensamiento, para que tú recibas toda la gloria y la honra, porque tú lo mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios los bendiga, que tengan excelente semana. Aquí vamos a estar. Si tú necesitas oración, aquí abajo va a haber gente que quiere orar contigo.